sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar una vez más con ustedes, ya cuando este año está a punto de terminar. Me acompaña el licenciado Marco Antonio Garavito, él es el director de la Liga de Higiene Mental. Gracias, Marco Antonio, por haber aceptado este encuentro. Como dije, está terminando el 2022. ¿Qué balance hace vuestra institución en torno a estos meses transcurridos en Guatemala? Bueno, Haroldo, buena tarde y buena tarde a todos los que nos ven y escuchan. Efectivamente, se nos fue el 2022, ¿verdad? Así como si nada, ¿no? Y yo creo que hay distintos planos en los que tendríamos que evaluar porque o caemos en una visión muy optimista de lo que ha ocurrido o en un pesimismo muy profundo, ¿no? Y yo creo que en distintos ambientes y distintos sectores hay distintos logros o distintos problemas. Voy a empezar por lo más global, y es que en el plano del Estado en sí, este país en este 2022 ha sufrido un terrible retroceso en términos de gobernabilidad, bajo el elemento teórico de que un gobierno en el marco de un Estado desarrolla su función en términos de la población a la cual se debe y la cual en algún sentido la eligió. Pero en ese sentido, este gobierno que atravesamos en el 2022 ha generado un profundo deterioro de la institucionalidad del Estado. Y eso es terriblemente preocupante para el presente, desde luego, y para el futuro. Es decir, aunque ha sido un tema teórico de debate, es obvio que este Estado es absolutamente infuncional, es un Estado fracasado, como le querramos llamar. Porque, insisto, aunque en términos teóricos se supone que es para la población, este Estado funciona solo para el poder histórico y tradicional. Todo ese proceso de cooptación del sistema de justicia en el que apenas si creíamos, hoy día eso es terrible, ¿verdad? Es decir, es un Estado donde la justicia en términos globales, no solo en los grandes problemas que la justicia tiene que abordar, sino en la aplicación de la justicia común y corriente, no funciona, ¿verdad? Es decir, si algo ahora la población puede afirmar con mucha mayor razón es que la justicia es como la culebra que solo pica o muerde al descalzo, ¿no? Ahora con mayor razón. Es decir, esta justicia absolutamente cooptada por la corrupción, por todos esos poderes oscuros, no permiten visualizar en el corto plazo un país que medio funcione, ¿verdad? Para no hablar de la economía, Haroldo, ¿verdad? Para no hablar de los cientos y cientos de migrantes que a diario salen de este país, de una economía que si no fuera por las remesas familiares sería un Estado absolutamente quebrado en todo sentido, ¿verdad? Por eso, entre paréntesis nada más, es que este Estado no hace nada en términos de la migración, porque sin la migración eh, saldría a luz absolutamente con mayor claridad toda esa realidad caótica de crisis, de infuncionalidad, de falta de gobernanza, en fin, que de alguna manera la migración permite, ¿no? Entonces, el primer elemento, Haroldo, es que en el plano global el 2022 es un año muy malo para el país, muy malo, porque esa débil institucionalidad que el Estado tenía y que medio le permitía funcionar, desapareció, ¿verdad? No solo en términos de justicia, los poderes han cooptado la institucionalidad, se hace una carretera o un puente con la finalidad de robar la mitad de lo que se invierte o más. Hay toda una lógica de privatización en función del negocio. Hace poco lo mencionaba en otro lado, es decir, cómo es posible que la iniciativa privada, entre comillas, haya podido hacer
un anillo a la ciudad por Villanueva, el VAS que le llaman, desde luego cobrándolo, ¿verdad? Con recursos privados, entre comillas. Y durante todo este tiempo el Estado ha sido incapaz de hacer una oreja desde Palín hasta la salida del Atlántico que permita llevar todo el tráfico pesado que se mueve del sur hacia el norte del país. Y sin embargo, la iniciativa privada hace una carretera privada y la cobra, ¿no? Es decir, porque todo está en función del business, del negocio, de la corrupción, de la maña. Y eso llevarlo a la salud, llevarlo a la educación. Es decir, la primera conclusión que yo diría que el 2022 ha sido el año de la crisis absoluta de la institucionalidad del Estado. Y eso, insisto, es muy preocupante en cómo vamos a hacer para recuperar un Estado que medio funcione para la sociedad, para la población, porque ahora está, hay que decirlo claro, en términos de las mafias. ¿Cómo es posible? Solo para poner un ejemplo, que esta magistrada que fue capturada cuando iba a huir disfrazada, en fin, la regresan como magistrada y encima le pagan creo que 5 millones de salarios caídos. Es decir, es absurdo, absolutamente absurdo, pero real, ¿verdad? Tristemente real. Y a todo esto que has mencionado hay que agregar este hecho reciente con el juez Miguel Ángel Gálvez, ¿verdad? Porque al final, ¿qué mensaje recibe la población, el hombre y la mujer trabajadores que todos los días se esfuerzan por llevar la comida a su familia, por sobrevivir? Y estas cosas terminan, nos guste o no, afectándonos a todos sin distinción. Es que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que, si mal no recuerdo, la última vez que conversamos lo abordábamos. Y es que todas esas decisiones finalmente tienen una dirección perversa, y es hacerle comprender al ciudadano que en este país es un ser absolutamente marginal y las decisiones que se toman no pasan por él, por el ciudadano o la ciudadana, y que finalmente tiene que ver cómo llevar su vida en lo cotidiano, ¿no? De alguna manera sobrevivir, pero no pensar en términos de que esas decisiones le afectan y que de alguna manera habría que pensar, digamos, cómo revertirlas. El gran resultado de todo esto en lo subjetivo, porque yo creo que ahí es donde se materializa mucho de lo que ocurre, es una ciudadanía apática con el sistema, pero conformista de alguna manera con el sistema, ¿sí? Porque esos poderes te demuestran que o te alineas o te haces el loco o te va feo. El juez Gálvez intentó, con todos mis respetos al juez, ser de la última persona, creo, que se quedó aguantando la peña con estos casos de alto impacto, y finalmente le doblaron los brazos, ¿verdad? Porque al final tiene que proteger su vida y la de su familia ante una estructura, digamos, del Estado en el plano político y judicial, que a todas luces lo amenazaba públicamente. La Fundación contra el Terrorismo, sus amenazas eran públicas. En cualquier país civilizado del mundo eso implica un proceso jurídico ante ese tipo de amenazas. Acá no, ¿verdad? Eran hasta aplaudidas por el sistema y por el poder. Entonces, lo del juez Gálvez es el colofón, digamos, de esta situación, pero que lo podemos sumar a una serie de fiscales y de gente del sistema judicial que paulatinamente fue abandonando, ¿verdad? Por seguridad, ¿verdad? Yo lo entiendo en ese sentido. De alguna manera, mis respetos al juez Gálvez, porque intentó en soledad, quizás si lo hace junto a más jueces o fiscales, de no salir sino enfrentar aquí en lo cotidiano, como lo estamos haciendo todos los ciudadanos, quizá otro gallo nos cantaría, porque al final al sistema, fabulosos si se exilan, fabulosos si se van, fabulosos si no pelean. Eso es lo óptimo para el sistema, ¿verdad? Porque entonces los que nos quedamos tenemos que quedarnos en el silencio, en la soledad, en la imposibilidad de hacer fuerza frente a este tipo de cosas. Y eso desde luego es preocupante, pero es entendible. Es decir, yo lo entiendo, pero bajo esa lógica, el sistema, y con el juez Gálvez fue claro cuando lo dijo este abogado de la Fundación contra el Terrorismo,
o jalado o exiliado, ¿verdad? Es decir, era lo que le quedaba a Juez Gálvez y después a Jordán Rodas en su momento, ¿verdad? O te vas jalado o te vas exiliado, así de clarito en lo público, ¿no? Entonces, esa parte al ciudadano nos afecta mucho, porque entonces, ¿dónde está el sistema de credibilidad? Y se tiene que empujar, digamos, con mucha decisión, y esa es la parte, diría yo, positiva de este año, y es que a pesar de eso no ha dejado de ser en muchas organizaciones, sobre todo del campo, de pelear ante el sistema de justicia sus derechos, ¿verdad? El agua, la tierra, en fin, ¿verdad? Eso no ha cejado. Han habido amenazas, han habido hasta asesinatos, pero se mantiene. Y yo creo que ante eso hay que ser, Haroldo, fuerza en común, porque no todos nos podemos exiliar, ¿verdad? No todos nos podemos salir corriendo, no podemos. Yo sé que es entendible, pero ¿cómo le hacemos para mantener cierta cohesión en la lucha política frente a este sistema y a ese poder, que no nos parta en mil pedazos, unos por temor, otros por silencio, por fatalismo o porque mejor me voy, ¿verdad? Es decir, esa parte es preocupante y muy dura para el 2022, pero la fuerza de las organizaciones sociales afortunadamente todavía se mantiene, algunas, y eso es un lado positivo. Sí, yo lo que veo, Marco Antonio, es cuando solo hay una persona, cuando solo hay una organización que levanta la voz, es fácil pues acallarla, ¿no? Como hemos venido viendo, no solo este año, en años anteriores o la historia misma de este país, pero cuando son cientos, cuando son miles los que alzan su voz, va a ser complicado para el sistema terminar callando pues este clamor que existe de un mejor país. No, desde luego, y yo creo que quizás sin darnos cuenta hemos caído en la trampa, o quizás dándonos cuenta, ¿verdad? Algo que yo puedo poner de ejemplo es lo que está ocurriendo con el momento político, digamos, preelectoral. Frente a esa realidad tan caótica, tan injusta para la gente, tan injusta para nosotros, no es difícil comprender que el único camino que nos queda es aliarnos políticamente para la elección del 2023. Y sin embargo no lo ves. Incluso partidos del centro hacia la izquierda están haciendo sus eventos asamblearios, ya eligiendo sus diputados. Es decir, al final, bueno, busquemos alianza, pero yo ya tengo sobre la mesa puestas mis cartas, ¿no? Y la unidad, una alianza social, política y ciudadana debe ser con la mesa limpia, ¿verdad? Pero cuando vos ya vas con tus candidatos, y eso me parece a mí ilógico, ¿verdad? Que estén corriendo por hacer sus asambleas para nombrar sus candidatos, porque en el fondo es, órale, pero yo ya tengo los míos, si quieren, bueno, y si no, no, ¿verdad? Es decir, esa parte a mí me cuesta mucho entenderla, porque digo yo, es ignorancia, es intencional, es provocativa, ¿qué es? Porque al final está claro que yo participo con mi pequeño partido y llevo 2 diputados al Congreso y eso no va a cambiar absolutamente nada. Nada. Solo mis cuates que voy a meter como asesores y que entonces van a pasar 4 años con su salario. Hay que decirlo claro. Sí. Yo en ese sentido no me hago bolas, ¿verdad? Porque no le encuentro una lógica que frente a un Estado descalabrado, en donde si la población tiene una propuesta de alianza y de unidad, yo estoy convencido que el pueblo la va a apoyar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Dónde está la razón de fondo para que eso no se haga? Liderazgos muy autoritarios, liderazgos muy poco coherentes con el discurso que se hace en función de la población, no sé, ¿verdad? Pero lo cierto es que ya se termina el año y no logramos ver que camine un proceso de alianza que sigue siendo necesario y sigue siendo posible todavía, ¿verdad? ¿Cómo sumar esas fuerzas desde el sector justicia, desde el sector académico, desde el sector religioso, desde el sector campesino, desde el sector indígena, hacia un mismo punto? No lo veo complicado, es un problema de liderazgos, ¿verdad? Y yo no sé, o puedo prever, que otros 4 años en el marco de un peor gobierno que el que tenemos, yo no sé qué pueda pasar con este país, de verdad, ¿verdad? Es decir, va a tener que venir alguien a corregirnos la plana. Desafortunadamente,
estos gobiernos históricos nuestros que se han movido siempre hacia el sector más conservador de la derecha, son como que la última pared o ventana que va quedando a toda esa ola de gobiernos más de centro izquierda o progresistas, como ha venido pasando en la América del Sur, ¿verdad? Es decir, uno suma, nos guste o no, le veamos un sentido o no, pero una propuesta desde gobiernos o países con un sentido de más independencia, de un poco más esfuerzo por su pueblo. Vemos a Colombia, vemos a Venezuela, a Brasil ahora, ¿verdad? Toda Sudamérica realmente se ha pintado por una concepción más de búsqueda de eso que en los pueblos originarios se llama el buen vivir, el buen convivir, ¿verdad? Entre los pueblos. Pero nosotros seguimos siendo como la contención esa de un país históricamente conservador a morir, ¿verdad? Con un poder terrible, histórico, colonial, y como que va a tener alguien de afuera, diría yo, el mismo Estados Unidos, que sacudir un poco, y no solo estar en los discursos, que la lista Engel y la no sé qué y la no sé cuánto, pero en el fondo viene y dice el gobierno, no, si aquí están los convenios que tenemos con Estados Unidos, en esto, en el otro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? No tenemos la fuerza interna organizada y tampoco tenemos la fuerza externa que presione a este tipo de gobiernos que literalmente han pasado la historia, pero en este país siguen siendo muy presentes. Vivimos de pasado, ¿verdad? Como dice un líder, decía un líder, digamos, de la revolución de Timor Oriental, ¿verdad? Necesitamos más futuro y menos pasado, decía él en su discurso. Y eso en Guatemala urge, necesitamos más futuro, ya no necesitamos ese pasado tan terrible, esas relaciones de poder tan terribles, de autoritarismos tan terribles. Es decir, ¿cuándo vamos a salir de esta visión del pasado? Necesitamos más futuro, ¿verdad? Porque es lo único que nos puede llevar hacia construir un país en donde la gente se sienta más digna, tenga más dignidad, tenga un poquito de más bienestar, de mayores posibilidades. Si este país no es pobre, ¿verdad? Y ahí están los datos de estudios que corroboran la cantidad de millones que se han robado. ¿Cuánto no se podría hacer con eso? Apenas ahora, hace 2-3 semanas, el señor Yamatei le quita 8 millones a la comisión que tiene que ver con el tema de la nutrición de los niños y la pasa a la Secretaría de la Presidencia para cuestiones de campaña electoral. O sea, esas cosas, como dice el dicho, lloran más que sangre, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde? Ese es el tema. Y la única posibilidad es la búsqueda del acercamiento entre nosotros. Yo siempre lo dije hace muchos años, que este país tiene muchas cosas que lograr, pero hay una sin la cual no vamos a lograr ninguna, y es el reencuentro de los unos con los otros. Volvernos a encontrar en sueños comunes, en esfuerzos en común, ¿verdad? Ese es el único camino que tenemos y lamentablemente vemos pocas señales todavía. Ojalá, sigo confiando en que será posible. Yo quiero detenerme un momentito en este tema de los partidos de centro, izquierda y de izquierda. Que yo no entiendo, ¿verdad? Realmente no entiendo esa postura más partidista, más de intereses personales y de grupos que de un interés nacional. Creo que se está perdiendo muchísimo el tiempo, el sistema ha colapsado, pero somos parte de ese sistema colapsado y aquí todos vamos a perder. Hace unos días atrás el diputado Javier Hernández, de la bancada FCN Nación, partido que llevó a Jimmy Morales al poder, llegó en estado de ebriedad al Congreso y se volvió un escándalo en las redes sociales, fue un escándalo mediático, digamos. Yo lo vi, es condenable, pero también esconde un problema serio de esta sociedad, el tema del alcoholismo, que ya no solo afecta a hombres, sino también a mujeres. Pero yo lo que quiero preguntarte, Marco Antonio, es ¿qué tanto la sociedad guatemalteca es víctima de este alcoholismo y cómo está afectando incluso a las propias familias? No, es terrible, no de ahora, ¿verdad?
El consumo de alcohol ha sido históricamente un mecanismo de evasión social ante problemas familiares, problemas económicos, problemas de mucho tipo. Pero además porque una población, digamos, incentivada hacia el consumo del alcohol es una población pasiva, políticamente pasiva, ¿sí? Manejable, para decirlo de alguna manera. Por eso es que, a pesar de que este es un país con un alcoholismo crónico en muchos sectores del país, unos más que otros, vos puedes ver que dentro de las políticas públicas de salud de este estado, nunca ha habido una acción profunda para entrarle a esa problemática que vive esta población. Nunca, ¿verdad? Más que tapar oídos, ¿no? Pero nunca ha habido una política pública ante un problema de política pública como es el alcoholismo, que es una enfermedad de salud. Y nunca la has visto. Al contrario, hay cada día más festivales de cerveza y de guaro y de esto y del otro. Yo tengo la posibilidad de muchos años de moverme en el campo y es increíble cómo en los caminos más abandonados ves los camiones de cerveza, ¿verdad? No ves otro tipo, perdón, de mercancía, pero encontrar la cerveza en cualquier lado. Entonces, efectivamente, sí, aquí hay un problema serio de alcoholismo, e incluso que provoca otro tipo de situaciones, porque hay regiones del país, en la región noroccidente, donde hay un buen volumen de suicidios que pasan al margen de lo mediático, ¿verdad? Que solo aparece en los medios cuando hay un suicidio mediático aquí en el Puente del Incienso, pero hay áreas en el país donde el suicidio es endémico, es problemático. Y en esta región que te comento, de los casos que yo conozco, que son muchos, todos se dieron en condición alcoholizada. Es decir, el alcohol rompió, digamos, esa cadena de sobrevivencia, tiran un lazo, que es el mecanismo más común, y se cuelgan. Eso es bien común. Pero no ves una acción orientada hacia esa problemática. Entonces, efectivamente, dentro de los muchos problemas que tenemos a resolver, el tema del consumo del alcohol es uno, porque este te lleva a otro tipo de situaciones, a otro tipo de problemas, de violencias de muchos tipos. Pero creo yo de que la respuesta está en que el Estado como tal entienda que tiene un problema serio de salud y por lo tanto tiene que gestionar una política pública de salud orientada a esto, que implique comunicación, educación, acompañamiento, terapia, depende, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a seguir padeciendo un problema que cada vez es mucho más creciente, que trae terribles tragedias, siempre las ha traído. Yo crecí en el marco de una familia con un padre alcohólico y mientras mi viejo era alcohólico, sufrimos, como muchos hoy día, ¿verdad? Cuando dejó de beber, mi familia cambió, ¿verdad? En muchos sentidos, ¿ya? Entonces, esto genera un sufrimiento humano que no es simplemente, es que le gusta chupar, no, hombre, aquí atrás hay un sufrimiento humano individual y colectivo que habría que atender a ello, ¿verdad? Pero ese, como muchos temas más, no le interesa al Estado. El negocio es la salud. Ahora la salud es un negocio. Los hospitales deteriorados, ausencia de políticas coherentes, todo se resuelve comprando medicinas, no hay toda una acción orientada hacia la política de prevención de esta problemática, para nada, ¿verdad? ¿Cuántos de los maestros o en el plan académico escolar está planteado en la discusión con los niños, desde los niños, del tema del alcohol? No, es que ellos no deben saber. Claro que deben saber, igual que la violencia, si lo viven y lo sufren. Tenemos que hablarlo sanamente, pero no existe. Es como la educación sexual, ¿verdad? Entre menos se hable, menos problema tienen, dice. Mentira, más problemas hay, ¿ya? Entonces, este sí es un problema muy serio del país, que, igual que el suicidio, por ejemplo, no reciben ninguna atención y por lo tanto crece.
ligado a esto también, que ese es como tu área de trabajo, pero la salud mental en Guatemala. La pregunta podría ser hasta un poco ilusa o tonta, pero ¿cómo estamos en ese renglón? Bien y mal, ¿verdad? Bien y mal, porque nosotros tenemos una gran ventaja, Haroldo, y es que sin idealizar, porque no me gusta hacerlo, a veces hay quien lo hace, sin idealizar, tenemos la gran ventaja de que la salud mental, en su esencia, digamos, la esencia de la salud mental es la relación humana, el vínculo con los demás. Esa es la esencia. Le podemos dar un montón de conceptos académicos y lo que querrás, pero en esencia, cuando vos estás bien con vos y con los demás, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, tu salud mental está bien, estás tranquilo, estás feliz, sos solidario, te llevas bien con la mara, ¿no? Pero menciono esto porque nosotros tenemos la gran ventaja que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, las comunidades agrarias, tienen mucho de eso todavía. No le llaman salud mental, pero es salud mental, ¿verdad? En las comunidades donde la gente se conoce, donde la gente se vincula. Yo le decía una vez a un amigo campesino en la zona Reina, le digo, mira vos, y han habido muertos aquí. Sí, me dijo, el año pasado se murió un señor. No, pero espérate, se murió, lo mataron. No, aquí nunca mataba a nadie. Que yo me recuerde, nunca ha habido un muerto por asesinato. Y si vos revisás, Haroldo, hay un estudio que demuestra que hay creo que 11 municipios o más, no me acuerdo, del país, sobre todo del noroccidente, donde hace años no hay un asesinato. Pero de eso no hablamos. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones sociales que permiten que este tema del asesinato violento no se dé? ¿Verdad? Existe. Entonces, esa gran ventaja que nosotros tenemos se nos está perdiendo, desde luego, ¿verdad? La modernidad, el desarrollo, la civilización, todos esos conceptos tontos, creo yo, ¿verdad? Porque al final una aldea es desarrollada en la medida que ahora tenga más comercios y más edificios y no sé qué, ¿verdad? Como pasó con la ciudad. Te ponen las imágenes nocturnas de todos los edificios prendidos y ese es el paraíso, ¿no? Y en medio de esos edificios y abajo hay muerte, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay tragedia, hay de todo, ¿verdad? Pero los pueblos originarios tienen esa particularidad, por eso sabemos que desde los pueblos originarios de América Latina le están planteando a las sociedades ahora este concepto del buen vivir que intenta hacerle paso a toda esta idea del desarrollo, que vos vivís bien cuando tenés no un carro sino 3, no 2 casas sino 4 y 40 cuentas en el banco y no sé qué más cosas, ¿no? No, el buen vivir es el buen convivir, dicen los pueblos originarios. Cuando vos estás bien con los demás, estás bien. Yo a veces le pongo a mis alumnos ese ejemplo. Cuando uno tiene una pareja y está enamorado, la vida es maravillosa. Y hasta los problemas que uno tiene los va acarreando tranquilo, ¿verdad? Porque la emocionalidad es la esencia humana. Lo que sucede en las ciudades, como esta metrópoli en la que vivimos, es que todo eso se ha perdido. Sí. Y claro, ese referente de ciudad, no solo aquí, sino en las ciudades, en las metrópolis, es la deshumanización, la distancia, la soledad humana, el sálvese el que pueda. Si usted no se rasca solo, nadie lo va a rascar. Es decir, todos esos conceptos de salud mental que generan vínculo humano existen en Guatemala, Haroldo, y existen todavía afortunadamente muy fuertes. Yo siempre les he puesto a mis alumnos un ejemplo de hace años, que íbamos en una comunidad del norte de Huehuetenango, en la colindancia con el Ixcán, en un cerro, y pasa un chompipe corriendo, ¿no? Y dice uno, mirá, le dice el chompipe, doña María, hay que avisarle que por aquí arriba anda. Y yo les pregunto a mis alumnos, si hubiera sido en la ciudad, ¿qué hubiera pasado? Le entran al chompipe, ¿verdad? Y se lo llevan, ¿o no? Sí. Pero sabían que era el chompipe doña María, es decir, el respeto a la propiedad de la señora que anda su chompipe por allá arriba. Es decir, esos valores
Por favor, quienes nos escuchan lo saben, algunos desde luego, existen en nosotros. Entonces la salud mental en ese sentido está bien, Harold, pero por el otro lado hay un deterioro de los vínculos humanos, sociales, y las ciudades deberían tener toda una acción preventiva desde el Estado para empezar a recuperar esto. ¿Qué tanto se puede hacer? Mucho, creo yo. Si estos temas y estos discursos se trabajaran desde el púlpito, el pastor lo hiciera y no estuviera echando una casaca para ver que dejen el diezmo, ¿no? Sino hablar de la vida, hablar de las relaciones humanas, retomar los proyectos que las iglesias siempre tuvieron de vínculo de la juventud, sobre todo en proyectos de excursiones, de deportes, de cultura, porque ahí los jóvenes encontraban un hábitat, digamos, donde sentían que sus necesidades se podían satisfacer. Eso desapareció también, porque las iglesias dejaron de ser humanas. Y el gran blend de la salud mental es la humanidad. Así de simple. Y eso no hay que perderlo en lo que ya tenemos. Ahora que hablas de eso, yo recuerdo, mi papá nació en Rabinal, en Baja Verapaz, un pueblo precioso. Y pues me llevó, digamos, yo estaba muy niño, y ahí la costumbre es que uno saluda a toda la gente que uno encuentra cuando uno va caminando, los vecinos, y después llegó mi hermano grande y entonces me dice, pero ¿por qué saludas a toda la gente? Me digo, si no, ¿acaso los conoces? Y le digo, no, pero es que acá eso es como una costumbre de saludar. Pero tienes toda la razón, Marco Antonio. Bueno, ya un par de semanas y terminó el 2022. ¿Cómo se puede, cómo podemos vislumbrar el 2023? Será un año electoral, ya en junio son las elecciones, ya en enero la convocatoria electoral y nos metemos en toda esa vorágine de la política. Pero ¿cuál es tu visión, Marco Antonio, sobre este próximo año? Miren, en general pensar de que el año se acaba, pero tratemos en la medida de lo posible de no entrar en la lógica de que se acabó un ciclo y empieza otro. Tu ciclo está aquí, tus proyectos y tus sueños o tus retos están ahora y hay que seguirlos independientemente de que ya viene el fin, entonces me voy a aguantar para el año entrante, porque hemos caído un poquito en esa lógica que no es muy lógica, ¿no? Sino sumarle a las cosas buenas que estás haciendo o reconstruir aquellas que no son tan buenas. Nosotros esta semana a finales empezamos la Asamblea Nacional de Familiares de Niñez Desaparecida y estamos sumamente contentos porque en medio de 24 años con esto, la gente está muy deseosa al punto que este año tenemos ya confirmados 99 gentes a la Asamblea. ¿Pero por qué lo digo? Porque es la sumatoria de cositas que se van haciendo, independientemente de que el año se acabe o no se acabe. Esa situación nos está pasando con la política, ¿verdad? El año entrante son las elecciones, entonces vamos a ver si el año entrante hacemos alguna alianza. No, hombre, ya hay que pensar, ya hay que hablar, y sé que se está haciendo en algunos casos, pero como decía antes, sé también que algunos están anticipando para jugar en una alianza ya con las cartas en la mano, ¿verdad? Nos unimos, pero alrededor mío. Esto no lo voy a abordar mucho, Haroldo, por algo que dijiste en el inicio, pero lo quiero dejar como reflexión. Y es que esa realidad de no acercarnos, de no unirnos, de no buscar alianzas, tiene un mal originario, ¿verdad? Y el movimiento social de izquierda, progresista, como le querramos llamar, después del conflicto o durante el conflicto, ha sido incapaz de hacer una autocrítica de lo que ocurrió. Ahí hay un valladar enorme para reconstruir políticamente este país. ¿Por qué? Porque cuando se da la primera guerrilla en la Sierra de las Minas en los 60 y es derrotada, digamos, por la ofensiva militar y se dispersa, todos recordamos que después surgen varias organizaciones revolucionarias, la FARC, el EGP, la ORPA, pero surgen
a partir de que se sufre una derrota y cada grupo que quedó en sector distinto, con sus argumentos, se asumían como los que tenían el derecho de liderar el proceso. Los que se habían quedado en la montaña, porque se quedaron en la montaña. Los que se quedaron en la resistencia, en la ciudad, con Vides al frente, porque se habían quedado en el centro del poder luchando. Los que se habían quedado fuera del país y que se nuclearon alrededor de lo que después fue el EGP, porque venían con una mejor directriz y venían con gente más formada académicamente, en fin. ¿Y qué sucedió, Aaron? Eso supuso que todo ese proceso de reconstrucción del movimiento revolucionario post Sierra de las Minas se dio en el marco de una lucha permanente entre las organizaciones revolucionarias. Nos mirábamos más como enemigos, porque cada quien quería ser, lo voy a decir así, el Fidel de Guatemala, el líder de... Sí. Yo recuerdo cuando se fundó la URNG y lo conversé con uno de los dirigentes y me dijo, esto es coyuntural. A mí si fulano me puede joder, se refería a otro de los comandantes mayores, me jode y si lo puedo joder, yo lo jodo. ¿Y qué pasó? Que ese sentimiento de vernos como enemigos se le trasladó al movimiento social. Por eso hubieron grandes organizaciones sociales, pero confrontadas entre sí, en el sector sindical, en el sector estudiantil. Y Haroldo, de esa no hemos salido. No hemos salido, porque no ha habido un proceso de autocrítica de eso que ocurrió. Entonces hoy vemos que en el marco de ciertas organizaciones, cada una se sigue creyendo la vanguardia de este proceso, ¿verdad? Y si se van a unir, únanse conmigo, porque yo soy el que tengo la verdad. Es que ese es el gran mal de esto. Y hemos sido incapaces de maduramente reflexionar y saber que en el marco de las verdades tenemos también cosas que no lo son y que tenemos que consensuar para poder empezar a sacar a este país del atraso en el que está. Pero seguimos siendo más enemigos que entre los enemigos, ¿verdad? Es decir, yo te lo puedo decir porque trabajando en este tema de búsqueda de niños desaparecidos, a mí me han atacado gente que uno diría, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y estamos intentando hacer algo positivo. Entonces, esa reflexión me parece que hay que tomarla en cuenta porque ahora que viene este nuevo proceso, por esa razón resulta tan difícil la unidad, porque cada quien, ahora ya incluso a veces por otros intereses más económicos, familiares o gremiales, quieren ser los dirigentes de este proceso. Y yo llamaría a una reflexión autocrítica, yo llamaría a un proceso de humildad política, ¿verdad? Es decir, la humildad política y humana es necesaria. Si tenemos coincidencias, porque las tenemos personales y a veces grupales, busquémosle por ahí, no en aquello que nos divide, que ha sido siempre la lógica. Por eso a vos te consta, y nos consta a muchos, que por eso en este camino hemos sido incapaces de hacer alianzas, no solo en lo político, sino que a veces en lo social. A veces uno ve organizaciones de mujeres peleadas entre ellas y no buscando una acción en común, organizaciones campesinas en lo mismo, sí, o indígenas en lo mismo. Es que hay que ir a ese fondo. Yo siento que nuestra misma academia progresista o revolucionaria le ha faltado hacer una reflexión profunda, científica, de ese fenómeno. Porque, y aquí termino, Haroldo, porque eso se ha subjetivado, está internalizado en nosotros, y ni siquiera te das cuenta, sino que ya es una manera de ser, es una manera de pensar, es una ideología, ¿verdad? Es una forma ideológica. Sentís que los amigos o compañeros cercanos te van a hacer más daño que el mismo enemigo que toda la vida nos ha jodido. Sí, y eso lo ve uno todos los días, descalificaciones, señalamientos. Y entonces creo que la reflexión autocrítica, pero sobre todo de humildad política, debe ser una característica de este momento de los dirigentes. Quien quiera dirigir, plantéese en la humildad. Y por último, si usted está hace 30 o 40 años como dirigente de un proceso social, ya valórelo y apártese, porque si en 30 o 40 años ha sido incapaz de orientar y dirigir un proceso, hay que dejarle el camino a las nuevas generaciones. Los liderazgos se vuelven eternos
esa política de dinosaurios de la derecha, no es solo de la derecha en algunos casos, ¿verdad? Entonces hay que saberse hacer un poquito al margen y acompañar el proceso, dar lo que uno tiene como experiencia de vida política, pero no asumirse siempre como la vanguardia de este proceso, porque lo que hace es entorpecer. Por ahí salía una cita muy linda que yo la puse en Facebook, por cierto, que decía: en la vida incluso es bien revolucionario saberse apartar cuando uno ya no le aporta al proceso, y es absolutamente válido y digno hacerlo, ¿verdad? Y a veces no queremos hacerlo. Entonces, son muchos factores que ahora de cara al 2023 tendríamos que sopesar, porque yo quizás soy idealista, pero no lo creo en este sentido, fantasioso si querés. Yo sí creo que un proyecto de alianza política, social y ciudadana puede triunfar. Este país está cansado de este sistema, pero no vamos a poder ganar si cada quien va con su banderita y ofrecerle lo propio y su candidatito va para que llegue al Congreso y ahí murió la cosa. Así no. Pero yo estoy convencido, que lo he hablado en el campo con mucha gente, que quieren un proyecto de alianza para sumarse y poder decir: alguna vez hay que estar en el poder. Yo te lo dije, creo, la última vez que hablamos. Yo toda mi vida he sido un ente político, pero estoy cansado de no estar en el poder, ¿verdad? Sí. Porque para poder transformar un país tenés que ganar el poder, ¿ya? Este esfuerzo mismo que apareció no hace mucho de la resistencia, donde está el Monseñor Ramazín y todo, yo lo aplaudo mucho, pero cuestioné que a mí no me gustaba el nombre, porque en este país ya no se trata de resistir, Haroldo, se trata de ganar el poder. Hemos resistido por décadas, y ya no se vale seguir resistiendo. El pueblo ya no puede poner tanto dolor, sufrimiento, injusticia. Hay que organizarse para ganar, ¿verdad? Pero a veces me da la impresión que se organizan políticamente para llevar unos diputados al Congreso, no para ganar el poder. Y la política es para gobernar, y para gobernar tenés que ganar el poder. Es fácil, teóricamente, claro, pero en la práctica es complicado. Sí, fíjate que todo esto que hablamos de esa división que se da en los sectores de izquierda, los movimientos sociales, los movimientos progresistas, el problema es de que del otro lado, de la derecha, de los conservadores, siempre están unidos porque tienen bien claro sus proyectos, sus propósitos, su línea, y ellos siguen y seguirán gobernando. Si esa otra parte no entendemos que si no hay unidad, si no se busca ese poder a través de las herramientas que el mismo sistema pone, seguiremos en las mismas o en peores condiciones. No, desde luego, eso está claro, ¿verdad? Por eso es que se dice que aquí hay, yo no sé, 30 partidos hoy día, no sé cuántos partidos hay, pero la gran mayoría son del mismo sector de poder, a todos le apuestan, ¿verdad? Porque esa es parte de la lógica, ¿verdad? Nosotros no, es decir, no entendemos. Pero lo más delicado de todo esto, Haroldo, es que ese poder que aparentemente se pelea a veces entre ellos y no es cierto, ¿verdad? Se unen para lo esencial. También ha servido para cooptar sectores del movimiento social, sí, que pueden haber caído en la trampa de favorecer. Cuando, por ejemplo, yo sé, como dirigente, lo voy a plantear muy claro, como dirigente, que solo yo con mi pequeño partido no voy a poder tomar el poder ni poder transformar este país, pero insisto en hacerlo, a mí me parece que es hasta a favor del poder tradicional. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, yo no voy a decir que es una cooptación, no me consta, desde luego que no, pero en el fondo, por una cuestión subjetiva, vos te volvés un aliado. Seguro. Inconsciente, si querés, ¿verdad? Porque es lógico que ante esa calidad de unidad que logran para poder triunfar siempre, la dispersión que nosotros podemos hacer conscientemente favorece esa posibilidad que ellos tienen, ¿verdad? Es muy complicado porque en esta idea de vernos mal y como enemigos, es difícil plantear estas cosas porque no se trata de atacar a nadie, de verdad que no, pero sí de hacer una reflexión de qué hacemos con esto,
porque en política, como en la vida, pero en política no todo es ganar. A veces vos tenés que ceder para poder aliarte, ¿verdad? Si vos querés aliarte, pero con todo lo que vos tenés sin cambiar, no. Sí. Y aquí el movimiento social, académico, político progresista, creo que en general tenemos clara la idea que lo que queremos es un Estado diferente. Yo siento que en eso estamos muy claros. Pero entonces, ¿por qué no ceder en aquellas cosas secundarias? Es que a Tubo quiero que vaya mi cuate de candidato, ¿verdad? No, hombre, déjalo por un ladito. Negociemos cuáles pueden ser los mejores candidatos, que yo creo que tiene que ser gente que tenga raigambre en su misma población, que sean líderes que de alguna manera tengan vínculo con la gente, porque aquí hay un montón de diputados que no tienen vínculo con nadie. Eso hay que decirlo claro, ¿verdad? Es decir, que incluso desaparecen por 3 años y ahora andan ahí regalando cosas y con banderitas y qué sé yo, ¿verdad? No, es decir, aquí hay una calidad de gente en este país como para armar una plantilla de candidatos a diputados desde las bases de la sociedad que nos permita llevar 90 diputados de una alianza, sí, pues. Y entonces empezar a transformar. Pero llevar 4 ¿para qué? ¿Llevar 5 para qué? No. Entonces, sí tenés razón. Y esa unidad del sector de poder solo se puede enfrentar con una unidad del sector que quiere cambiar este país, ¿verdad? Que tiene que empezar, porque aquí también no hay que soñar que tomamos el poder y todo empieza a cambiar. Lo primero que hay que hacer es una alianza política, social y ciudadana para quitarle el control del poder del Estado al pacto de corruptos. Ese es el objetivo. Y a partir de ahí vamos a empezar a empujar y a organizar y a trabajar. Pero cuando vos querés construir un proyecto prefijado y casi que vas a llegar al cielo con eso, también es una manera de fracasar y de que estos otros vuelvan a ganar, ¿verdad? Marco Antonio, muchísimas gracias. Siempre escuchar tus reflexiones creo que clarifica, nos hace entender cuál es el camino, y a nombre personal te doy las gracias como siempre por estar dispuesto a aclararnos tantos conceptos, y espero que ese optimismo, esa forma de ver también para nuestras audiencias, para aquellos que nos ven y nos escuchan, les motive. Así de que reitero mi agradecimiento, ¿viste? No, gracias, Haroldo, y bueno, siempre es un gusto estar con vos. Vos sabes que te aprecio, te quiero un montón, y tal vez yo cerraría diciéndole a quienes nos escuchan: hablen con sus líderes, exíjanles que busquen la unidad. Aquí pedirles que les nazca de su corazón no va a funcionar, pero la presión del pueblo tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Entonces, si sus liderazgos no están en esa línea de buscar una alianza, exíjanles, tienen el derecho de hacerlo. Si ustedes son ciudadanos, si son militantes de algún partido o de alguna organización social, pídanles, háblenles. Estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Aquí no hay verdades. Yo personalmente tengo una vida de experiencia, si ustedes quieren, pero me sitúo en el plano de la mejor humildad posible para aportar lo que pueda hacer en donde se pueda dar esta posibilidad, porque igual que muchos la soñamos. Estamos cansados de un país tan viejo como este. Estamos cansados de un país con tanto odio como este, con tanta violencia como este. Por eso ese discurso de que lo único que nos recupera es el amor sigue siendo válido, ¿verdad? Y el amor romántico, sí, pero el amor a los demás. Sin la vida política, desde luego con un concepto humano, solo tiene sentido si es en función de los demás. Así y eso es. También, Haroldo, se perdió mucho. Sí. Pero se puede recuperar, desde nosotros lo podemos recuperar, desde el pueblo se puede recuperar, porque el pueblo todos los días hace un esfuerzo de trabajar, hace un esfuerzo de organizarse, hace un esfuerzo comunitario de mantener en su tradición organizativa. Tenemos, y voy a terminar así siendo muy radical, tenemos una enorme ventaja para triunfar, pero enorme, que si no tuviéramos pueblos organizados, que todos son, ¿verdad? Sería difícil. Pero no, todos nuestros pueblos tienen liderazgos
tienen organizaciones, tienen grupos para su comunidad. Ahora de lo que se trata es de entender, como dice el buen vivir, que el buen vivir es un montón de cosas, pero termina con el hecho de que la persona en el buen vivir participe y gobierne. Así es. El buen vivir no tiene sentido si no sos capaz de gobernar tu comunidad, ¿verdad? O tu país. Y eso nos lo han quitado también. La política no sirve, la política es cochina, la política es solo para los mafiosos. Entonces, claro que los mafiosos participan y ahí siguen. Pero participar y gobernar en este país ocurre todos los días. En esos liderazgos comunitarios que son renovables, que se respetan, que son organizados. Tenemos una gran ventaja. No somos un pueblo disperso, somos muy organizados. ¿Qué es lo que nos falta según la teoría política? Liderazgos sanos, liderazgos humanos. Si eso se pueden reconstruir o se pueden potenciar de los que ya hay, yo estoy seguro que ganamos, Haroldo. Seguro. Perdón que lo diga así, pero estoy seguro que ganamos. No va a ser fácil, pero estoy seguro que lo podemos hacer. Bueno, y los invito a que lo hagamos. Con estas palabras de Marco Antonio los dejo. Espero pues verlos la próxima semana y como siempre yo muy agradecido de que ustedes abran sus puertas de sus hogares para recibirnos con estos guatemaltecos tan valiosos. Nos vemos entonces la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.